Ya, estimo que en 10 minutos más terminamos este problema, ¿ya? Y mañana se lo voy a enviar el Excel y les voy a dar sobre el mismo problema, les voy a plantear para que ustedes jueguen con este Excel qué pasaría si, ¿listo? Entonces, y cuando ustedes se den cuenta van a empezar a jugar y a responder preguntas posibles y variables que se puedan dar. Bien, Pregunta antes que siga. No le entendí esa parte donde saca el, o no sé qué es lo que hizo en esa parte del menos 0,02. O está suponiendo nomás, si en caso que sea negativo. ya. Cuando usted estaba en colegio había el método de sustitución, revisión, de igualación. Entonces, yo por ejemplo lo vi más sencillo. Si yo multiplico a esta igualdad por menos 0,02, me va a generar este valor. Estoy multiplicando para eliminar x1. Y multiplico a esta desigualdad por este coeficiente, por 1. Entonces, al multiplicar por estos valores, 1 por menos 0,02 me genera este valor. 1 por menos 0,02 me genera este valor. Entonces, eso es lo que habíamos aprendido en el colegio. 90 por esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Al sumar, este es el método de eliminación. Al sumar, estoy eliminando la variable x1. ¿Ya? Y entonces me es fácil porque ya de aquí el 0,04 divide a 2,7 y me genera este valor. Yo sustituyo este valor en cualquiera de estas dos ecuaciones y me permite encontrar x2 o la y. ¿Está claro ahora? Hola. ¿Está claro, jóvenes? Sí, sí. Eso es lo que... Ingeniero, la tabla que hizo esa que está larga horizontalmente, esos valores usted lo va probando para ver cuál es el que da para hallar la intersección. No, no, no. Estamos analizando lo siguiente. Bien, que pregunten. Esta es la ecuación objetivo. Los valores que tenemos acá es lo que me genera solamente usar 75 libras de harina. Ya me genera este costo. Si yo uso 300 libras de maíz, me genera este costo. Si yo uso 163,20, me genera este costo. Pero, ¿cuál es el problema? De que yo aquí, por ejemplo, solamente necesito 90 libras de alimento. Y si yo voy a proporcionar 163 libras de maíz con 20,47, me genera este valor. Y no se cumple esta igualdad. O sea, eso es lo que, cuando vemos los números, si no lo sabemos interpretar, ahí está logrado. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si voy a usar esta cantidad de maíz para ver si, por ejemplo, esta es la... Oh, perdón un ratito. Van a tener paciencia, jóvenes, porque para aprender hay que tener paciencia y para enseñar igual. Esta es la función objetivo. ¿Y qué es la función objetivo? Encontrar el costo más mínimo. ¿No es cierto? Y, bien. ¿Alguien me dice qué es esto de acá? ¿Qué representa esa igualdad? Cantidad de alimentos Falso. que elaborar. ¿Ya? Las libras, las 90 libras para darle a cada chancho. Bien. Y esta otra desigualdad, ¿qué representa, jóvenes? Esto de acá, hasta acá.
La cantidad de calcio. Muy bien, la cantidad de calcio que se requiere en esas 90 libras de alimento. Ya. Bueno. Entonces, esta es la cantidad de fibra. ¿De fibra o de calcio? Calcio. Muy bien. Calcio. En 90 libras de alimento. ¿Ahora está más claro? Sí, ¿no ven? Sí. Bien. ¿Y qué más nos falta, jóvenes? ¿Qué es la otra restricción? Esta de acá. ¿Qué representa esta otra? Del 009. La cantidad de proteína de 90. Ya, muy bien. Entonces, ay Dios, parece que ya lo que está mal. Ah, es la cantidad de proteínas, correcto. Entonces, esta es la cantidad de proteína en 90 libras. Y esto otro de acá que representa Cantidad de fibra. cantidad de fibra, muy bien. Bien. Entonces, ahora yo pienso de que con esto está más claro algunas preguntas que significaba ese cuadro largo, ¿no ven? Entonces ya estamos viendo si realmente en esos 90 libras de alimento vamos a tener las cantidades mayores o menores a las que se requiere de cada uno de los componentes. ¿Está claro? Bien. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esto que está con amarillo, ya, básicamente implica de que el momento que no cumple una de esas restricciones, está por demás analizado. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto acá y nos vamos a lo siguiente. Bien. Esta recta verde, que es si yo solamente uso harina de soya, sería 90. Si yo solamente voy a usar harina de maíz, sería 90. Y tenemos un punto de intersección entre lo que viene a ser la curva de alimentación con respecto a la de fibra. Entonces, lo que he hecho en forma similar a lo que hicimos arriba, planteo las ecuaciones, uso el método de desigualdad, es decir, si yo quiero eliminar esta variable, multiplico por más menos 0,2 y es de poder 1. Entonces, ya esto me permite eliminar y encontrar. Ahora sí. Me permite eliminar esta variable x1, encontrar x2 y ese punto de intersección entre lo que es el alimento y la fibra es este. ¿Ya? Luego tenemos otro punto. Este de acá ya lo habíamos analizado, vemos de que no es solución, porque es mucha cantidad de harina de maíz con 20 que sobrepasan a los 90. El otro punto de intersección es esta verde, que es de alimento con la de proteína. Entonces, planteo las dos ecuaciones, resuelvo, ¿ya? Y me dan este punto. Pues ya estamos terminando, jóvenes. Paciencia y buen humor, porque si ustedes se aburren y yo me enojo porque no me entienden, no vamos a ganar nada. Tienen paciencia, tanto ustedes como yo. Y encontramos este punto.
Este es el punto de solución. ¿Se recuerdan que ayer una su compañera y dónde está la solución? Yo le dije, no sé, porque tenía que resolver ecuaciones y representarlas en este cuadro largo para ver cuál es el que me genera el costo más bajo y al mismo tiempo cumple con todas las restricciones e igualdades que hemos planteado para encontrar el costo más mínimo. Bueno, entonces eso es lo mismo y estos dos valores que vienen a ser proteína alimento, ya, que son estos valores 52 y 37.6, es el que cumple todas las ecuaciones planteadas hasta las restricciones. Si voy a mezclar 52.94 libras de maíz, lo voy a mezclar con 37.06, de entrada la suma de estos dos genera 90. Muy bien, ahí cumplimos. Yo quiero preparar 90 y lo vamos a preparar mezclando estas dos cantidades. ¿Cuánto me cuesta en costo? 52 multiplicado por 0,2 me cuesta 10.6 dólares esta cantidad de maíz. Y si multiplico 37.06 por 0,6 me cuesta esta la soya. ¿Y cuánto voy a gastar? Esta cantidad. Si ustedes se fijan acá en esta cuestión de la función objetivo, los valores que hemos obtenido anteriormente, la excepción de estas dos que generan valores más bajos a los resultados, pero no cumplen restricciones. En cambio, esta de acá ya nos permite ver de que cumple lo que necesitamos. En primer lugar, producir las 90 libras. Nos costaría preparar ese alimento 32.824 dólares. Bueno, jóvenes. Y por último, ya si analizamos esta restricción, ya, que es lo que estamos analizando, aquí, bien, acá. Bien, entonces, si nos vamos a la cuestión de calcio, por ejemplo, estas proporciones sí cumplen, pero no cumplen otras restricciones. Además, nos generan un costo más alto. Acá nos generan de que vamos a lograr elaborar proporcionando así esto. Pero, por ejemplo, acá tenemos de que este valor, ¿ya? 0,261 es mayor a esto, cumple. Entonces, cumple esta restricción más, ¿ya? Esta de acá. Y por último, en cuanto al contenido de proteínas, si usamos estas cantidades de maíz y de harina de soya, no es, aquí este es mayor, pero no cumple otras restricciones. Pero aquí, por ejemplo, 27 no es mayor, pero es igual. Entonces, cumple también esta otra restricción. Y por último, ya, si proporcionamos esas cantidades para ver la cantidad de fibra, no tiene que exceder a más de 4.5, nos genera este valor. Consiguientemente, también cumple. Entonces, el resultado, ya, el resultado está en este punto, que significa usar 52.94 libras de maíz con 37.06. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Ahora sí se comprendió cabal y todo. Ahora sí. Claro, pues para llegar a esto me he relajado varias horas para ganar tiempo. Bueno, pero no había más, porque es como le digo, hay que tener mucha paciencia.
Le hice una Dice, pregunta. ¿sí? ¿Cómo sale ese 52.94 ahí en proteína? Porque si usted se fija, La verdad dice de aquí. balance proteína-alimento. Las ecuaciones de proteína, por ejemplo, este es de alimento. Nos dice de que tenemos que tener 90 libras de alimento, ¿sí o no? Mezclando uno y el otro nos debe dar 50, ¿ya? Un ratín, joven. Entonces, fíjense, esta ecuación de acá, para que ustedes mañana cuando se los pase, no creo que ya lo sombré, porque de repente por ahí se van a chipar. Entonces vemos que este es alimento, ¿no? Y esta, la de abajo, está referida a proteína. Esas son las ecuaciones que hemos planteado. Y como son dos rectas, fíjense, es lo que ustedes, los que estudian comercial, autoría, cuando hablan de punto de equilibrio, es la intersección entre la demanda y oferta, pero aquí no puedo decir demanda y oferta, es la intersección entre el contenido de proteínas y de alimentos que se dan en estas dos desigualdades, o una igualdad que es esta es igualdad y esta es una desigualdad. Cuando resolvemos esa ecuación, ya hay estos dos puntos. El punto de intersección es este. ¿Ya? La verde dice alimento. La de proteína es la línea O. Proteína. Bueno, aquí está proteína fibra. Ya ven, proteína está roja. Ya. Entonces, esta verde, alimento, y esta proteína, donde se intersectan en este punto. ¿Cómo resuelvo? Resuelvo mediante la solución de esta ecuación con esta otra ecuación, encontrar y encuentro este punto de intersección. Y es este valor. Y ya cuando yo verifico si realmente me va a generar un costo más bajo, sí. Es lógico que hay otros valores más bajos, pero no cumplen las otras restricciones en cuanto a la cantidad de alimento, la cantidad de calcio que deben las 90 libras, de proteína y de fibra. ¿Está claro? ¿Ahora está claro, jóvenes? Hola. Sí, sí, dicen, ¿Mm? en el caso de hacer esas, sacar los valores de esas intersecciones o esos, ¿cómo se dice? Ese Ya, el cruce, punto de intersección entre las rectas y desigualdades, ya. sí. Es necesario sí o sí sacar el que está ahí 163,64 y el valor de Y 20,45 porque se sobreentiende que no tiene que pasar de 90. Correcto. Exactamente. Yo empecé por ahí, ustedes se fijan, ya, que sus compañeros este valor, es lógico. Lo resolviera para que ustedes puedan comprobar que al reemplazar estas cantidades de maíz y libras de entrada, pues no vamos a cumplir con la cantidad de 90 porque es mayor, ¿no ven? ¿Está claro? Este valor es mayor a 90. Entonces, desechamos este análisis entre estas dos y empezar a hacer análisis entre lo que viene a ser la cantidad de alimento, lo que viene a ser de fibra, lo que viene a ser de proteína. Entonces, si ustedes se fijan, ya es lo que ayer les decía, con lo cual vamos a terminar la clase. Hay que tener mucha paciencia, jóvenes. Tenemos que hallar un área solución. Y yo ayer lo había graficado esto. Y bueno, estaba muy chica mi gráfica, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, la ciencia de un modo que ya estoy en bolsa, ¿vale?
grave. Bien, vamos a este colorcito, ¿ya? Y realizar el segmento. Este es el área de solución, ¿ya? Pero aquí, un ratito, porfa, paciencia. A ver, vamos a veces cuando uno quiere, me falla una cosa o la otra. Ahora sí. Entonces, fíjense, estamos analizando este punto, y como dijo muy bien su compañero, está pala, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos dos es la solución? Y al hacer ese análisis encontramos que el de abajo es el que cumple. Entonces, el punto óptimo es este. ¿Está claro? Entonces, hemos analizado un área de puras intersecciones. ¿Listo, jóvenes? Está claro, yo creo, ¿no? Bueno, jóvenes. Sí, entendí, Se les compañero. sugiero que den bolsa. ¿Será que... Mucha que me están fallando mucho. Hay 52 estudiantes. Últimamente parece que me quieren matar dando altos alumnos. Es grave. Y apenas hay 33. ¿Qué está pasando? Parece que están como aquellos que van al cine, pagan su entrada para entrar al cine y después no entran. Están haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, esto es un alimento que todos los días hay que nutrirse. Bueno, depende cómo el que está al frente de ustedes, cómo explica también, ¿no? Bien, no hay más preguntas, jóvenes. Me dicen cuándo va a mandar el formato de cómo va a ser la evaluación y todo eso. El lunes ya está hecho ya. Ya está hecho y creo que no he elaborado foro porque no creo que aguante ya. Quería corregir el examen de otra materia que me falta, son 31 que me falta. Ya mi cuerpito no da ya. Y ahorita un locrito y a dormir. El día lunes. Ingeniero, ¿algún libro o bibliografía que nos pueda recomendar? Miren, hay hartos libros y no sé cuál de ellos será didáctico, pero de todas maneras yo le voy a pasar lo que yo tengo, lo que alguna vez he elaborado, pero he visto de que tengo que corregir algunas cositas. Pero igual se los voy a pasar. ¿Listo? Ingeniero, Gracias. Sí. no sabía de pasar el Excel. Sí, mañana. Ahora no les prometo porque ya estoy bolsa. Eres nomás como loco, nomás no se preocupen. Mañana esperamos. Mañana se los voy a pasar bonito. Y ¿ya? para la evaluación, cuando demos el examen, podemos hacerlo a mano nosotros, ya que usted diga Pues joven. ¿Cómo Lógico. dice? Si es nada más que resolver ecuaciones, graficar nada más. Saber usar las Listen, disculpe, escalas. ¿aún no hay fecha? ¿Mm? ¿Aún no está definida la fecha? Todavía no. ¿Por qué están tan asustados? Ya de entrada, ya lo noto con miedo y nervioso. Porque es para ir de un De hecho, principio esta estudiando. materia no es fácil. Porque Para le estar acabamos de ver preparado. lo que está Es haciendo y difícil. harto número, dicen. Hay que todo avisado, no muere en guerra. Tranquilos, no, por favor. Licenciado, Sí. para hallar el punto de intersección o el punto óptimo, ¿se puede utilizar otra fórmula más simple para hallar cuánto de maíz o cuánto de mezcla va a ser? Eso, ¿sabes cómo se resuelve realmente? A ver si no le... A ver, un ratito, por...
Un ratito, ¿dónde estoy? Acá. La forma esa es de que sigamos acá achurando. Y donde haya más achuramiento, más intersección de los conjuntos soluciones, entonces ese es el posible resultado. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos encontrado en esto. No se ve su pantalla, ingeniero. ¿Ah? Entonces, fíjense, si yo seguía achurando, por ejemplo, hacia arriba, otro hacia abajo, el elemento es esta, entonces nos va a generar rápidamente de que este triangulito de acá, Pantalla, ingeniero, no se ve. No está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla. Muy bien, pero no se enoje. Ya. Van a disculpar, jóvenes. O sea, si seguimos achurando, voy a ver si lo puedo habilitar el Grafamati. Fácil, es más fácil que esto de acá. Si yo lo he hecho así, es para que ustedes vayan comprendiendo, ¿ya? Fíjense de que aquí, si yo sigo achurando, les decía a su compañero, en forma visual ya me voy a dar cuenta que el conjunto solución está en estos tres puntos, porque los otros puntos generan valores que están lejos de las restricciones, no cumplen las restricciones y por otro lado no generan un valor adecuado. ¿Está claro, jóvenes? Ya entonces les decía de que a su compañero, si yo sigo achurando al tiro por el achuramiento donde haya más cruces de los colores que tenemos ahí, que vendría a ser este, ya. Ya, entonces, tranquilamente me evito de analizar este punto, este otro punto, y solamente analizo este punto de intersección, este otro y este otro, que es lo último que hice. ¿Listo? Es lo que ayer uno de sus compañeros me hizo una pregunta, le dije, ni yo lo sé, tengo que hallar un área de solución. Y esa área de solución es básicamente ver donde haya más achuramiento, que alguien de ustedes me dijo, ¿qué es achurar? Es rellenar. Si dice hacia arriba, para arriba, rayo. Si dice para abajo, menores a qué, rayo para abajo. Y por ahí hay otra que está al medio de ambas, entonces fíjense, va viendo cruces, hay solapamiento, se llama. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, la pregunta que su compañero hizo está muy bien, es donde haya más achuramiento, yo analizo esta área, este punto, y rápidamente resuelvo por sistemas de igualdades entre esta y esta, hay este punto. Entre esta recta y la de alimento, hay otro punto, y alguien muy bien clarito me dijo, ¿y para qué vamos a analizar este punto? O sea, a simple vista nos damos cuenta que sobrepasa a la cantidad de alimentos que queremos preparar, que es de 90. Y muy bien lo dijo. Está muy bien. Entonces yo analizo, me dejo en la cana, como bien dice, analizo este punto de intersección acá y listo, y se acabó. Está muy bien. Se acabó el tiempo. Bueno, jóvenes. ¿Está claro, jóvenes? Miércoles que le hemos tirado duro, Dios mío. Entendido, ¿eh? Ya Sí, puedo comer ingeniero, acá. ahora sí está claro. Bueno, mañana se lo